Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de mi testimonio de vida, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Quiero decirte que a la edad de 8 años, 9 años, conocí al Señor desde muy pequeña. Mi madre era cristiana, me enseñó a orar, me enseñó la palabra desde muy pequeña y pues siempre he tenido conocimiento. Quiero que sepas que en mi hogar siempre tuve los dos extremos, por decirlo así. Sí, mi mamá era cristiana y mi papá era inconverso. Entonces, al tener los dos extremos, siempre tuve de dónde agarrarme o de dónde escoger. Entonces, a la edad de 12 años, acepté al Señor, como mi Salvador, porque ya era consciente de lo que estaba haciendo. Y empecé a servirle al Señor con mi madre. Mi madre fundó una iglesia. En Los Cortijos, en Venezuela, y pues yo ayudaba y colaboraba en el ministerio de mi mamá. A la edad de 15 años, 16 años, ya era joven, empecé en ese cuento de que necesitaba algo más, quería conocer el mundo, quería conocer la música, me encantaba siempre, siempre me encantó la música, me llamaba mucho la atención, era lo que me atraía del mundo y eso era lo que yo quería hacer. Y como mi mamá no me dejaba, entonces yo buscaba siempre el lado de mi papá, que le encantaba el baile, le encantaba la música, y pues me llevaba a esos lugares para bailar, para donde hay desorden, donde hay pecado, donde hay... Pero yo en mi inocencia todavía de joven, pues yo iba a bailar, a mí me encantaba bailar y yo iba a bailar, entonces me gustaba el baile. Entonces en ese orden el enemigo siempre me atraía con la música. Es por esto que a la edad de 17 años yo decido abandonar mi hogar, tenía mi novio, me voy de mi casa con mi novio sin casarme, a vivir una vida de desorden, a vivir una vida de mentira, porque el enemigo siempre nos mete cuando estamos en nuestro hogar, en nuestra familia, que allá afuera vamos a estar mejor y no es así. No es así. Cuando yo decido salir de mi casa, supuestamente porque quería conocer el mundo, porque quería comerme el mundo, porque quería conocer otras cosas, porque no estaba de acuerdo con la vida que mi mamá me daba, entonces cuando yo salgo de mi hogar, cuando yo salgo de esa protección que era mi casa, ¿verdad? Salgo a llevar una vida muy difícil porque pues me voy con mi novio, no me caso, me voy en contra de mis padres, de Dios, me rebelo en contra de Dios, me alejo del camino del Señor, tengo a mi hija en esos años, ¿verdad? Luego que tengo a mi hija me doy cuenta de que no, que realmente no es el hombre, me separo, me quedo soltera con mi hija, empiezo a vivir una vida de desorden que a Dios no le agrada, me gradúo, me voy a otra ciudad, ¿verdad? A trabajar. Y pues mi hija, que estaba muy pequeña en aquel entonces, pues se queda con mis padres, porque eran las personas más cercanas y con las que iba a estar más segura. Entonces mi hija se queda con mis papás y yo me voy a la capital de Venezuela a trabajar porque me salió un trabajo y pues realmente era un buen trabajo. Entonces yo pasan 6 meses yo trabajando en la clínica donde estaba, y así trabajaba, venía a visitar a mi hija de vez en cuando y así sucesivamente. Vivía una vida light, una vida desordenada. Y bueno, un día me llaman a las 10 de la noche que mi hija se había vaciado un ojo. Mi reacción en ese momento fue, Señor, perdóname. Y yo le dije a mi hermano, le dije, mentira del diablo. Satanás no tiene autoridad para vaciarle un ojo a mi hija. Fue lo que yo respondí a mi hermano en ese momento que me estaba dando la noticia. Cuando yo llego al lugar donde yo estaba, donde yo vivía con mi prima, yo me inclino a orar, a suplicarle al Señor que me perdone y que no derrame su ira en contra de mi hija, que mi hija no tenía la culpa de mi desobediencia y de mi rebeldía. Por eso
yo clamé al Señor, pasé de rodillas clamándole al Señor por horas por el milagro de mi hija. Y quiero decirte que Dios responde. No pasaron mucho tiempo cuando de repente tuve un éxtasis donde yo veía la respuesta de Dios, donde yo veía a un anciano que me llevaba y me decía, tranquila, tranquila, no ha pasado nada. Abrió una puerta de la habitación y yo vi una cama inmensa y en el medio estaba mi bebé y me decía, yo te la he cuidado, todo está bien, todo estará bien, me dijo. Y de repente me desperté, eran ya las 3 de la mañana, tenía que irme al aeropuerto, a salir a Maracaibo. Llego a Maracaibo como a las 9 de la mañana, ya mi hija estaba lista para entrar a cirugía porque le iban a extraer su ojito porque los médicos decían que ya no podían hacer nada, que el ojo estaba muy comprometido. Cuando yo llego, ya yo calmada recibí la respuesta de Dios y una paz impresionante que solamente de Dios puede venir. En ese momento yo llego y claro, mi mamá estaba sumamente mal por lo que había pasado y yo miré al médico y el médico me dice, ya está lista, va para cirugía y empieza a repetirme otra vez lo mismo, que le van a sacar el ojito, pero en mi mente yo no acepté nada de lo que él estaba diciendo. Él estaba hablando y en mi mente yo estaba diciendo, Dios le va a hacer el milagro a mi hija, yo sé que todo va a salir bien. Ella la entran a cirugía y no pasaron 20 minutos cuando me volvieron a llamar preguntando familiares de Sailín. Y yo entro y el médico se me queda mirando, el que me vino a dar la noticia, y me dice, no era lo que esperábamos. Así dijo, no era lo que esperábamos. La cirugía ha sido todo un éxito. No le extrayeron el ojo a tu hija. Lo que hicieron fue que suturaron el ojo como un globo, ¿sí? Que lo juntan, lo suturan, le soplan aire, ¿verdad? Y le ponen un poco de líquido. Así hicieron en el ojo de mi hija. Cuando él me explica eso, no, todo salió bien, vamos a ver cómo sigue la recuperación, todo ha sido un éxito, dice él. Yo digo, bueno, gloria a Dios. Luego me llevo a mi hija para mi casa, para su recuperación, pasan un mes. Cuando el cirujano que la opera, yo la llevo a consulta y él la ve, él se queda pasmado y dice, no entiendo, ¿a qué Dios le sirves tú? Yo le dije, pues yo soy cristiana y yo le creo a Dios y yo le oré a Dios por el ojo de mi hija. Entonces él se queda pasmado y me dice, verdaderamente esto es un milagro de Dios, porque yo pensaba que tu hija tenía el ojo gris y el ojo vaciado. Y me explica qué fue lo que hizo en el ojo de mi hija, pero también me explica lo que él sintió en su corazón cuando vio a mi hija en el quirófano. Él dice que cuando vio a mi hija en el quirófano no vio a mi hija, él vio un ángel. Y él sintió en su corazón que no podía extraerle el ojo a mi hija. Y él reconstruyó el ojo, sopló, le puso aire y le puso un poco de líquido al ojo de mi hija. Pero él esperaba en su humanismo que mi hija al mes el ojo se le vaciara. Y resulta que no, que cuando ella llegó a consulta con su médico, él la evalúa y dice, no puede ser, el ojo tiene el 100% del líquido. O sea, tiene sus puntos, están bien, o sea, el ojo ha evolucionado impresionante. Esto ha sido de verdad que un milagro. No hay otra explicación, dice él. Entonces, bendito Dios, el médico, las enfermeras y todo el que veía el caso de mi hija reconocía que la mano de Dios estuvo en esa cirugía y usó las manos de ese médico para salvar y restaurar el ojo de mi hija. Yo te quiero decir que muchas veces nosotros esperamos que Dios nos dé esas palmaditas para que nosotros podamos reaccionar. Hoy yo te quiero decir que quizás
mi testimonio no sea igual al tuyo. Pero yo te quiero decir que Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Y que mi hija, gracias a Dios, tiene su ojo. Y que por muchos años el Señor le devolvió la vista a mi hija. Hoy en día mi hija tiene 13 años. Y eso fue hace 9 años. Y quiero decirte que Dios es un Dios de milagros. Que Dios es un Dios que puede transformar tu circunstancia. Que Dios es un Dios que puede sanar lo que haya que sanar en tu vida. Que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que nos ama tanto, 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 que nunca nos va a dejar lejos de Él. Aunque estemos lejos de casa, Él va a dejar las 99 por irte a buscar, aunque cueste lo que cueste. Hoy quiero decirte que aunque ese proceso que viví con mi hija fue doloroso, gracias a ese proceso, yo volteé mi mirada a ver al Señor, a ver su rostro, a volver al camino verdadero. Yo te quiero decir en esta mañana que Dios te ama y que Dios espera que vuelvas. Vuelve a casa como el hijo pródigo. Vuelve. Hay una alabanza que dice, vuelve a casa hoy. Quizás te has ido lejos de casa. Quizás no quieres saber nada de Dios. Quizás no quieres saber nada de los cristianos. Pero déjame decirte que Dios no tiene la culpa de las personas que te hayan herido y que te hayan hecho mal. Dios te ama. Dios te ama y te quiere encontrar en esta mañana. Ven, que Él sabe tu condición. Él sabe cómo te encuentras y sin importar tu condición te dice, ven, que yo te quiero amar, que yo te quiero limpiar, que yo te quiero restaurar. En esta mañana el Señor te dice, ven. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana cree y confiesa que el Señor es tu Salvador. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando como ese padre del hijo pródigo estuvo por tanto tiempo esperando a su hijo para abrazarte, para amarte, para darte otra vez la posición de hijo y para sentarte a tu mesa, a la mesa del Padre. Quiero decirte que Él te limpia de todos tus pecados, que no hay un pecado que Él no perdone, que si tú vienes a Él y le confiesas y te apartas del pecado, Él viene con cuerdas de amor a abrazarte, a limpiarte, a restaurarte y a sanar tu vida y a devolverte la posición que un día Satanás te sacó de ese lugar. Te bendigo.